Me llamo Patricia, soy de Guadalajara, Jalisco, y quiero compartir algo que me ocurrió hace unos meses. Vivo sola desde hace varios años en una colonia muy tranquila, de esas donde todos terminan conociéndose. La mayoría de los vecinos llevábamos mucho tiempo viviendo ahí, así que era normal saludarnos todos los días o darnos una mano cuando alguno lo necesitaba. Con el paso del tiempo terminé tomando confianza con casi toda la cuadra, pero especialmente con el señor que vivía en la casa pegada a la mía. Era un hombre ya mayor, viudo desde hacía mucho tiempo y bastante reservado. Siempre hacía sus cosas solo y rara vez pedía ayuda, pero cuando realmente la necesitaba tenía una costumbre muy particular. Nunca tocaba el timbre ni gritaba desde el patio. Como nuestras casas compartían una pared, simplemente daba 3 golpes sobre ella. Eran 3 golpes pausados, siempre con el mismo ritmo, y yo enseguida sabía que era él. A veces necesitaba que le alcanzara una herramienta, otras que lo llevara al médico o que le ayudara a mover algún mueble pesado. Con los años ese pequeño código terminó formando parte de nuestra rutina. Unas semanas antes de que ocurriera todo esto, el señor falleció mientras dormía. La noticia fue un golpe para todos los vecinos porque, aunque llevaba una vida muy tranquila, era de esas personas que uno supone que siempre van a estar ahí. Sus familiares viajaron desde otra ciudad para organizar el funeral y permanecieron apenas un par de días en la casa. Después retiraron algunas pertenencias, cerraron todo y regresaron a sus trabajos. Recuerdo perfectamente haber visto cuando colocaron los sellos oficiales sobre la puerta principal, porque todavía faltaban algunos trámites relacionados con el fallecimiento, y nadie podía ingresar a la vivienda. Con el paso de los días, la casa empezó a verse completamente abandonada. Las luces permanecían apagadas. El jardín comenzó a descuidarse y las cartas se acumulaban en el buzón. Cada vez que llegaba del trabajo miraba casi por costumbre hacia esa propiedad, pero nunca volví a ver movimiento. Una noche ya estaba acostada. Eran poco después de las 11 y había apagado la televisión hacía apenas unos minutos, cuando escuché 3 golpes secos en la pared que separaba nuestras casas. Abrí los ojos de inmediato porque reconocí ese sonido antes incluso de incorporarme en la cama. Era exactamente el mismo ritmo que el vecino había usado durante años, para avisarme que necesitaba ayuda. Al principio intenté convencerme de que seguramente provenían de otro lado. Pensé que tal vez alguna tubería había hecho ruido, o que un vecino estaba moviendo muebles. Sin embargo, cuanto más lo pensaba, más claro tenía que aquellos golpes habían salido de la pared compartida. Después de unos segundos imaginé que quizá alguno de sus familiares había regresado para limpiar la casa. Me llamó la atención porque durante todo el día no había visto ningún automóvil estacionado afuera, pero era la explicación más lógica que encontraba. Me levanté, caminé hasta la ventana que daba al patio del vecino y corrí apenas la cortina. Lo primero que me sorprendió fue ver varias luces encendidas dentro de la casa. Hacía semanas que permanecía completamente oscura, y ahora podía distinguir con claridad el pasillo principal iluminado. Mientras seguía observando, apareció una silueta caminando lentamente de una habitación a otra. No alcanzaba a distinguir el rostro porque la luz venía desde atrás, pero era evidente que alguien recorría el interior con absoluta tranquilidad, como si conociera perfectamente cada rincón de la vivienda. Esperé unos segundos pensando que la persona volvería a pasar, o que aparecería alguien más. Pero el movimiento era siempre el mismo. La figura cruzaba el pasillo, desaparecía unos instantes y luego volvía a recorrerlo en sentido contrario. No parecía buscar objetos ni revisar la casa. Simplemente caminaba. Durante un momento pensé en salir para preguntar si necesitaban ayuda, pero algo me hizo cambiar de idea. No sentía miedo exactamente, sino una incomodidad difícil de explicar.
En lugar de acercarme, llamé al 911 y expliqué que probablemente alguien había ingresado a una vivienda que debía permanecer cerrada desde el funeral de su propietario. La patrulla llegó bastante rápido. 2 oficiales comenzaron revisando el frente de la propiedad, mientras un tercero me pidió que permaneciera dentro de mi casa. Desde la ventana los veía iluminar las ventanas, recorrer el patio y revisar cada costado del terreno. Después de unos minutos, uno de ellos me hizo una seña para que saliera. Cuando llegué hasta la reja, me mostró la puerta principal. Los sellos oficiales seguían exactamente donde los habían colocado semanas atrás. No estaban rotos, tampoco despegados ni presentaban señales de haber sido manipulados. Si alguien había entrado a la casa, definitivamente no lo había hecho por ahí. Los policías continuaron inspeccionando todo el perímetro. Revisaron las ventanas, subieron al techo y buscaron cualquier acceso que pudiera haber quedado abierto. No encontraron nada. Mientras ellos seguían rodeando la vivienda, ocurrió algo que todavía hoy me cuesta olvidar. Las luces que yo había visto encendidas comenzaron a apagarse de golpe, y en apenas un segundo, toda la casa volvió a quedar completamente a oscuras. Los oficiales enfocaron las ventanas con las linternas, esperando encontrar movimiento, pero no apareció absolutamente nadie. Después de conseguir autorización para ingresar, revisaron habitación por habitación. El interior estaba intacto. No había personas escondidas. Tampoco señales de que alguien hubiera permanecido allí durante la noche. Todo seguía exactamente igual que el día en que la familia había cerrado la casa. Al día siguiente hablé con uno de los hijos del vecino. Le pregunté si alguno había regresado durante la noche y le conté todo lo que había visto desde mi ventana. Me aseguró que nadie había estado allí y que ellos conservaban las únicas llaves de la vivienda. Incluso me explicó que todavía faltaban varias semanas para decidir qué harían con la propiedad, así que no tenían previsto regresar en esos días. Con el tiempo intenté convencerme de que había interpretado mal lo ocurrido. Nunca volví a escuchar aquellos 3 golpes y la casa permaneció cerrada hasta que finalmente fue vendida. Unos meses después llegó una pareja joven con un hijo pequeño y comenzaron a instalarse. Me dio gusto ver movimiento otra vez porque pensé que, de alguna manera, esa historia finalmente había quedado atrás. Sin embargo, la primera noche que durmieron allí, volví a despertarme sobresaltada. Otra vez escuché los 3 golpes sobre la pared. Esta vez no me levanté. Permanecí inmóvil en la cama esperando que el sonido se repitiera, pero después volvió el silencio. A la mañana siguiente sonó el timbre de mi casa. Era la nueva vecina. Después de presentarse y de conversar unos minutos conmigo, me hizo una pregunta que me dejó helada. Quería saber si durante la noche yo había golpeado 3 veces la pared porque, según ella, alguien parecía estar pidiéndole ayuda desde la casa de al lado. No fui capaz de responderle de inmediato. Solo miré hacia la antigua casa del señor y recordé la costumbre que había mantenido durante tantos años. Desde entonces, cada vez que escucho un ruido proveniente de esa pared, inevitablemente pienso lo mismo. Tal vez aquellos 3 golpes nunca fueron una despedida. Tal vez siguen siendo la única forma que encontró mi antiguo vecino para pedir ayuda, incluso después de que todos creímos que ya no quedaba nadie dentro de esa casa. De lo que estoy segura es que no me volveré a levantar nunca más de madrugada. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hola Glenn, me llamo Daniel y soy de León, Guanajuato. Nunca pensé que iba a contar algo así porque ni siquiera estoy seguro de lo que viví en el hospital. Siempre trato de buscarle una explicación lógica a las cosas y, de hecho, la operación por la que terminé internado era de las más sencillas que existen. Entré al hospital pensando que en un par de días iba a estar de regreso en mi casa y, técnicamente, eso fue lo que ocurrió. Sin embargo, hubo una noche durante esa internación que todavía hoy no logro sacar de mi cabeza. Todo comenzó de manera completamente normal.
La cirugía salió bien y cuando desperté, el médico me explicó que debía permanecer algunos días en observación para controlar la recuperación. El hospital estaba completamente lleno y por esa razón no pudieron dejarme en el sector habitual. Me trasladaron a un ala bastante apartada del edificio porque, según me dijeron, era el único lugar donde todavía había camas disponibles. En ese momento no le di importancia. Imaginé que simplemente era un pabellón menos utilizado o destinado a pacientes con recuperaciones más largas. Los primeros días transcurrieron sin mayores novedades. Mi familia iba a visitarme durante la tarde y permanecía conmigo hasta que terminaba el horario permitido. Como la operación no había sido complicada, todos estaban tranquilos y pensábamos que muy pronto me darían el alta. Sin embargo, hubo un día en que ninguno pudo acompañarme. Mi mamá tenía que resolver unos trámites y el resto de mi familia trabajaba. Así que me avisaron que esa noche me tocaría quedarme solo. No me preocupó demasiado porque ya me sentía bastante mejor y calculaba que sería cuestión de dormir hasta la mañana siguiente. Antes de terminar su turno, una enfermera entró a la habitación para revisar el suero y controlar los medicamentos. Mientras acomodaba algunas cosas, me hizo una recomendación que, en ese momento, me pareció bastante extraña. Me dijo que, si durante la noche escuchaba ruidos en el pasillo, no saliera de la habitación bajo ningún motivo. Explicó que en esa parte del hospital estaban haciendo unas refacciones y que era posible que hubiera obreros trabajando incluso durante la madrugada. Lo comentó con total naturalidad, como si fuera una indicación más dentro de las tantas que dan en un hospital. Así que simplemente asentí y no volví a pensar en el tema. Me acosté temprano con la intención de descansar. El efecto de la anestesia ya casi había desaparecido, aunque todavía me sentía algo débil, y cada movimiento me recordaba los puntos de la cirugía. No sé cuánto tiempo habré dormido cuando, cerca de la 1 de la mañana, escuché claramente la voz de mi mamá, llamándome desde el pasillo. Al principio pensé que estaba soñando, pero la volví a escuchar pocos segundos después. Era exactamente su voz, con el mismo tono que utilizaba cuando quería despertarme o preguntarme si necesitaba algo. Le respondí en voz alta creyendo que, por algún motivo, había regresado al hospital. Esperé que abriera la puerta, pero nadie entró. En cambio, la voz volvió a escucharse un poco más lejos, como si se hubiera alejado caminando por el corredor. Esa situación empezó a inquietarme porque sabía que las visitas estaban prohibidas a esa hora. Y mi madre jamás habría recorrido un hospital de madrugada sin entrar directamente a verme. Después de escucharla por tercera vez, decidí levantarme. Arrastré con cuidado el soporte del suero porque todavía tenía la vía colocada en el brazo, y salí al pasillo convencido de que encontraría a algún familiar o, al menos, a una enfermera que pudiera explicarme qué estaba ocurriendo. Sin embargo, apenas crucé la puerta, entendí que algo no coincidía con la explicación que me habían dado horas antes. El corredor no parecía una zona en refacción. Parecía un lugar abandonado desde hacía mucho tiempo. Las luces del techo funcionaban de manera intermitente. Varias placas estaban desprendidas. La pintura se caía de las paredes y el silencio era tan profundo que el único sonido constante provenía de las ruedas metálicas del soporte del suero, deslizándose sobre el piso. No había herramientas, obreros ni señales de que alguien estuviera trabajando allí. Volví a llamar a mi mamá varias veces mientras avanzaba despacio porque los puntos empezaban a molestarme. La voz había desaparecido, pero entonces escuché un ruido diferente. Al fondo de uno de los pasillos laterales, una puerta comenzó a abrirse lentamente hasta quedar entreabierta. Pensé que por fin alguien había escuchado mis llamados y me dirigí hacia allí, sosteniéndome como podía del soporte del suero, mientras cada paso hacía que la herida tirara un poco más. Cuando llegué frente a esa puerta, golpeé con los nudillos y esperé unos segundos. Nadie respondió.
Empujé con cuidado y miré hacia el interior, esperando encontrar un consultorio, una habitación vacía o incluso algún depósito. Lo que vi hizo que se me helara la sangre porque del otro lado estaba exactamente la habitación donde yo debía estar internado. No era un cuarto parecido, era el mismo. La cama ocupaba el mismo lugar, el monitor cardíaco estaba junto a la cabecera, y hasta la ventana tenía la misma cortina parcialmente cerrada. Lo más perturbador era que sobre esa cama había una persona acostada. Era yo. Tenía muchas más mangueras y aparatos conectados de los que recordaba haber llevado durante el día. Mi rostro se veía extremadamente pálido, y el monitor emitía un pitido constante que apenas rompía el silencio de la habitación. Sentada junto a la cama estaba mi madre, completamente derrumbada, llorando mientras sostenía una de mis manos. También alcancé a distinguir a un médico revisando los monitores y a otra enfermera preparando medicamentos, pero ninguno parecía notar mi presencia al otro lado de la puerta. Retrocedí por puro instinto. Sentía que el corazón me golpeaba en el pecho y que me faltaba el aire. Cerré la puerta de un empujón y empecé a regresar por el mismo pasillo, casi sin mirar hacia dónde iba. Intenté caminar más rápido, aunque el dolor de la cirugía apenas me lo permitía. En un descuido tropecé con una de las ruedas del soporte del suero. Perdí el equilibrio y la aguja se movió bruscamente dentro del brazo, provocándome un dolor intenso. Todo comenzó a girar y tuve la sensación de que el pasillo entero se oscurecía, mientras caía hacia un costado. Abrí los ojos sobresaltado y me encontré nuevamente en mi cama. La habitación estaba iluminada apenas por una pequeña luz junto a la puerta, y una enfermera manipulaba una jeringa conectada al suero. Tardé varios segundos en entender dónde estaba, porque seguía sintiendo el mismo miedo que un instante antes. Estaba completamente transpirado, y respiraba con dificultad, como si realmente hubiera recorrido todo aquel corredor. La enfermera me preguntó si me encontraba bien, y le conté todavía agitado, que acababa de salir al pasillo porque había escuchado la voz de mi mamá. Ella sonrió con tranquilidad y me explicó que algunas personas experimentaban sueños muy vívidos después de la anestesia y de ciertos analgésicos. Dijo que probablemente había mezclado recuerdos con lo que estaba ocurriendo alrededor mientras dormía, y que eso podía sentirse completamente real. Sin embargo, antes de terminar de acomodar el suero y dirigirse hacia la puerta, hizo un comentario que volvió a dejarme intranquilo. Con un tono mucho más serio que el anterior, me pidió que si volvía a escuchar cualquier cosa durante la noche, no saliera otra vez de la habitación. No explicó el motivo. Simplemente apagó la luz, cerró la puerta y continuó con su ronda. Al día siguiente, los médicos confirmaron que la recuperación iba muy bien, y poco después recibí el alta. Regresé a mi casa convencido de que, tarde o temprano, terminaría aceptando que todo había sido consecuencia de la anestesia. Sin embargo, todavía hay un detalle que nunca logré acomodar dentro de esa explicación. Cuando me quitaron la vía del brazo, la enfermera me preguntó cómo me había hecho un pequeño corte alrededor de la aguja, porque parecía como si hubiera recibido un tirón bastante fuerte durante la noche. Nunca le respondí. Todavía hoy no sé si realmente recorrí aquel pasillo o si todo ocurrió dentro de un sueño. Lo único que sé es que, cada vez que vuelvo a pasar frente a un hospital de noche, recuerdo esa habitación donde vi a mi madre llorando junto a una cama en la que yo seguía acostado, conectado a muchas más máquinas de las que jamás tuve durante mi internación. Continuamos. Hola Glenn, y comunidad del sector del terror. Me llamo Verónica y soy de Ciudad Juárez. Esto ocurrió hace unos 15 años, cuando mi marido, nuestro hijo de 6 años y yo viajamos a un pequeño pueblo de Chihuahua para visitar a unos tíos lejanos de su familia. El pueblo quedaba lejos de la carretera principal, escondido entre cerros y caminos de tierra que parecían perderse en el desierto.
Era un sitio tranquilo, de casas bajas y calles vacías, donde todos parecían conocerse desde siempre. Llegamos al atardecer cansados por el viaje, y los tíos nos recibieron con una alegría que resultaba sincera, aunque desde el primer momento percibí cierta tensión en el ambiente. Mientras descargábamos las maletas, me llamó la atención que la gente empezara a desaparecer de las calles apenas cayó el sol. Los comercios cerraron temprano. Las ventanas se apagaron una tras otra. Y cuando pregunté si ocurría algo especial, mi tía respondió con evasivas. Dijo que en el pueblo tenían la costumbre de acostarse temprano, y no le di mayor importancia. La casa donde nos alojamos era antigua. Tenía un patio grande rodeado por un muro de adobe, una galería techada y varias habitaciones conectadas por un pasillo angosto. Después de cenar, mientras preparábamos las camas, mi tía se acercó y nos hizo una advertencia que me pareció extraña. Nos dijo que si durante la noche escuchábamos golpes en la puerta o voces en el patio, no debíamos salir bajo ningún motivo. También insistió en que no abriéramos las ventanas ni respondiéramos si alguien nos llamaba desde afuera. Mi marido se rió y le preguntó si era una superstición del pueblo, pero ella no sonrió. Se limitó a repetir que era importante respetar aquella regla, y luego se marchó a dormir. Nos acostamos poco después. Nuestro hijo quedó dormido enseguida, y nosotros tardamos apenas unos minutos en hacer lo mismo. Sin embargo, cerca de las 3 de la mañana me despertó un sonido que todavía hoy recuerdo perfectamente. Era el llanto de un niño. Abrí los ojos convencida de que se trataba de mi hijo, pero la cama junto a la nuestra seguía ocupada. Lo vi dormir profundamente bajo las mantas, respirando con tranquilidad. Aún así, el llanto continuaba, apagado y distante, como si viniera desde el patio trasero. Al principio pensé que pertenecía a algún vecino. Me di vuelta para intentar volver a dormir, pero entonces escuché algo peor. Entre los sollozos reconocí claramente la voz de mi hijo llamándome. Me incorporé de golpe y miré otra vez hacia la cama. El niño seguía allí. Durante unos segundos intenté convencerme de que estaba soñando, pero el llanto continuaba. Cada vez sonaba más desesperado, más cercano. Recordé la advertencia de mi tía y traté de ignorarlo, aunque una idea empezó a crecer dentro de mí. Si mi hijo estaba dormido en la habitación, no sabía de quién era la voz. Salí de la cama y crucé la casa en silencio. Todavía puedo recordar el frío del piso bajo mis pies, y la sensación de que estaba haciendo algo que no debía. Cuando llegué a la puerta del patio, escuché el llanto justo detrás de ella. Sin pensarlo demasiado, levanté el pestillo y abrí. Afuera no había nadie. La luna iluminaba apenas el terreno y el viento movía algunas ramas secas junto al muro. Permanecí varios segundos mirando la oscuridad, esperando encontrar a alguien escondido entre las sombras. No vi nada. Lo extraño fue que, en el instante en que volví a cerrar la puerta, sentí como si la temperatura de la casa hubiera cambiado de golpe. Regresé a la habitación intentando no pensar en ello, y encontré a mi marido y a mi hijo exactamente como los había dejado. No dije una palabra. A la mañana siguiente desperté agotada. Durante el desayuno, mi tía me observó durante varios minutos antes de preguntarme si había escuchado algo extraño durante la noche. No sé por qué, pero le mentí. Le aseguré que había dormido perfectamente. Ella asintió sin hacer más preguntas, aunque juraría que no me creyó. Los días siguientes transcurrieron con aparente normalidad, pero algo empezó a cambiar en mí. Primero fue una sensación de cansancio permanente. Después perdí el apetito y comencé a aislarme del resto de la familia. Mientras los demás conversaban o salían a caminar por el pueblo, yo prefería quedarme sentada junto a una de las ventanas, mirando el camino de tierra que atravesaba el valle. No esperaba a nadie. Sin embargo, tenía la impresión de que algo estaba por llegar. Mi marido empezó a preocuparse cuando dejé de comer.
Mi hijo me preguntaba por qué estaba tan callada y yo no sabía qué responder. Dormía cada vez menos y, cuando lograba cerrar los ojos, soñaba siempre lo mismo. Una figura inmóvil al otro lado del patio observando la casa. Una tarde, mientras ayudaba a mi tía a guardar unas cosas en la cocina, ella dejó un plato sobre la mesa y me preguntó directamente si había abierto la puerta aquella noche. No recordaba haberle contado nada a nadie, pero bastó con mirarme para comprender la respuesta. Durante varios minutos permaneció en silencio. Finalmente me pidió que la acompañara al patio trasero. Nos sentamos bajo un árbol y me habló de una vieja historia que todos conocían en el pueblo. Según ella, había noches en las que algo recorría los caminos, imitando las voces de las personas queridas. No se mostraba nunca y tampoco atacaba directamente. Solo esperaba a que alguien rompiera la única regla que existía: no abrir la puerta. Quien lo hacía quedaba marcado. Al principio, la presencia se limitaba a permanecer cerca. Después empezaba a llevarse pequeños fragmentos de la persona. El sueño, el hambre, las ganas de hablar y, finalmente, el deseo de permanecer junto a la familia. Llegado cierto momento, la víctima comprendía que debía tomar una decisión. Podía marcharse para siempre siguiendo a la presencia, o permitir que ésta eligiera a otra persona para ocupar su lugar. Recuerdo haberme reído nerviosamente. Le dije que aquello era imposible, y que seguramente estaba enferma por el cansancio del viaje. Mi tía no discutió conmigo. Solo me tomó de la mano y me dijo que todos los que rompían la regla reaccionaban de la misma manera. Aquella noche intentamos dormir temprano, pero cerca de la medianoche, escuché golpes suaves en la puerta principal. Mi marido no se despertó. Mi hijo tampoco. Solo yo oía aquellos sonidos. Permanecí inmóvil bajo las mantas mientras los golpes se repetían una y otra vez. Después comenzaron los susurros. Al principio parecían voces lejanas, pero poco a poco reconocí a las personas que hablaban. Escuché a mi madre, a mi hermano y, finalmente, a mi propio hijo llamándome desde el patio. Me tapé los oídos y esperé hasta el amanecer. A la mañana siguiente le dije a mi marido que quería volver a casa inmediatamente. No discutió. Ya estaba asustado por mi aspecto y por la forma en que había cambiado durante la última semana. Recogimos nuestras cosas y nos despedimos de los tíos. Antes de subir al auto, mi tía me abrazó y me susurró algo que nunca olvidé. Dijo que, pasara lo que pasara, no dejara sola a mi familia durante las noches. Regresamos a Ciudad Juárez aquel mismo día, pero las cosas no mejoraron. Durante meses seguí despertándome a la misma hora. A veces escuchaba pasos alrededor de la casa. Otras veces encontraba la puerta principal entreabierta, aunque estaba segura de haberla cerrado antes de dormir. Poco a poco empecé a comprender el verdadero significado de las palabras de mi tía. La presencia no se había quedado en el pueblo. Han pasado muchos años desde entonces. Mi hijo ya es adulto y mi marido nunca volvió a mencionar aquel viaje. Yo tampoco hablo del tema porque sé lo absurdo que suena. Sin embargo, hay algo que todavía me obliga a recordar todo lo ocurrido. Algunas madrugadas me descubro sentada frente a la ventana, observando la calle vacía sin saber cuánto tiempo llevo allí. Y en esos momentos, justo antes del amanecer, siento una certeza imposible de explicar. La sensación de que alguien sigue esperando afuera. Continuamos. Hola Glenn, me llamo Verónica y soy de Querétaro. Después de pasar años mudándome de un departamento a otro y gastando gran parte de mi sueldo en alquileres, finalmente pude comprar una casa pequeña en las afueras de la ciudad. Me mudé sola, convencida de que aquel sería el comienzo de una etapa mucho más tranquila de mi vida. Los primeros días fueron exactamente como imaginaba.
cajas apiladas en todas las habitaciones, muebles sin armar, y la sensación constante de estar viviendo en un lugar que todavía no terminaba de sentir mío. La casa estaba en una colonia bastante apartada. Las calles eran tranquilas, y salvo por algunos autos que pasaban de vez en cuando, el movimiento era mínimo. Apenas conocía la zona y todavía no había hablado con ninguno de los vecinos. Salía temprano para trabajar y regresaba cuando ya estaba oscureciendo. Así que la mayor parte del tiempo la pasaba sola, limpiando, acomodando cosas y tratando de decidir dónde iría cada mueble. Todas las noches terminaba agotada y me dormía apenas apoyaba la cabeza sobre la almohada. Llevaba poco más de una semana instalada cuando ocurrió algo que, en ese momento, me pareció una simple broma de mal gusto. Aquella noche había cenado tarde y me acosté antes de las 11 porque al día siguiente tenía una reunión importante. Estaba a punto de quedarme dormida cuando el sonido del timbre me hizo abrir los ojos de golpe. Al principio pensé que se trataba de algún vecino que venía a presentarse, o quizá de alguien que había confundido la dirección. Me levanté todavía medio dormida y miré por la ventana del frente. La calle estaba completamente vacía. No había personas caminando ni autos estacionados cerca de la entrada. Permanecí observando durante unos segundos, esperando que alguien apareciera desde la oscuridad. Pero no ocurrió nada. Como no vi movimiento, supuse que serían chicos haciendo bromas o algún desperfecto del timbre. Volví a la habitación. Revisé un rato el celular e intenté olvidarme del asunto. No habían pasado ni 5 minutos cuando el timbre volvió a sonar. Me levanté molesta, convencida de que todavía alcanzaría a ver a quien estuviera jugando conmigo, y crucé la casa prácticamente corriendo. Abrí la puerta de inmediato y me encontré otra vez con la calle vacía. No había nadie. Ni siquiera escuché pasos alejándose. Lo único fuera de lugar era una fotografía apoyada sobre el felpudo. La recogí pensando que quizá pertenecía a algún vecino o que alguien la había dejado por error. Era una foto antigua, de esas que se revelaban en papel brillante, algo amarillenta en los bordes y con pequeñas marcas de humedad. Apenas la miré sentí un escalofrío, porque reconocí inmediatamente el lugar retratado. Era mi casa. Era exactamente la misma fachada que tenía frente a mí. Las ventanas, el jardín delantero, el viejo árbol junto a la entrada, y hasta la reja metálica que yo acababa de pintar unos días antes. Sin embargo, la imagen parecía haber sido tomada muchos años atrás. El color de la pared era distinto y algunas partes del terreno estaban mucho más descuidadas. Lo más inquietante era la figura que aparecía en una de las ventanas. Había una mujer parada en el interior de la casa. La imagen no tenía suficiente definición para distinguir bien su rostro, pero se veía claramente que llevaba ropa anticuada, algo que parecía sacado de otra época. Durante varios minutos me quedé observando la foto, intentando entender quién podía haberla dejado allí y por qué. Pensé que quizá habría una fecha escrita detrás o alguna dedicatoria que explicara su origen. Le di la vuelta esperando encontrar un nombre, pero solo había una frase escrita con tinta negra y una letra irregular. Gracias por abrir. Recuerdo perfectamente la sensación que tuve al leer esas palabras. Cerré la puerta de inmediato. Recorrí toda la casa para asegurarme de que las ventanas estuvieran trabadas, y revisé varias veces la cerradura principal. Pensé en llamar a la policía, pero no tenía forma de explicar lo ocurrido sin sonar ridícula. Aquella noche casi no dormí. Cada ruido me hacía abrir los ojos y, aunque el timbre no volvió a sonar, la sensación de que alguien había estado observando la casa permaneció conmigo hasta el amanecer. A la mañana siguiente, decidí preguntar discretamente por los antiguos dueños. Aproveché que había salido a comprar algunas cosas y hablé con una vecina que vivía 2 casas más allá. Era una mujer mayor que parecía conocer perfectamente la historia del barrio.
Al principio solo le pregunté quién había vivido antes en la propiedad, pero cuando le mostré la fotografía, su expresión cambió por completo. Se quedó en silencio durante varios segundos, mirando la imagen sin decir una palabra. Finalmente me contó que, muchos años atrás, la casa había pertenecido a una mujer que vivía sola. No recordaba exactamente su nombre, pero sí una historia que todavía algunos vecinos comentaban en voz baja. La mujer apareció muerta de la nada. La policía investigó el caso durante un tiempo, pero el expediente terminó cerrándose sin demasiadas explicaciones. Hubo rumores de todo tipo: un robo, un accidente doméstico e incluso problemas de salud. Nadie parecía conocer la verdad. Lo único que la vecina recordó con absoluta seguridad fue que aquella mujer también vivía sola, y que desde entonces la casa pasó varios años vacía antes de ser vendida nuevamente. No le conté nada sobre la frase escrita detrás de la fotografía. Le agradecí la información y regresé a mi casa tratando de convencerme de que todo aquello debía tener una explicación razonable. Guardé la imagen dentro de una caja junto con otros papeles de la mudanza, y decidí no volver a pensar en el asunto. Los meses siguientes transcurrieron con normalidad. Nunca volvió a sonar el timbre a mitad de la noche. No aparecieron nuevas fotografías ni escuché ruidos extraños. Poco a poco me acostumbré a la casa. Conocí a algunos vecinos y terminé aceptando que aquella noche había sido solo una coincidencia inquietante. Incluso llegué a pensar que alguien del barrio había decidido gastar una broma relacionada con la historia de la antigua propietaria. Hasta hace unas semanas, aprovechando unos días libres, decidí ordenar el altillo, un espacio al que apenas había subido desde la mudanza. Estaba lleno de cajas viejas, herramientas olvidadas y muebles cubiertos con sábanas. Mientras revisaba unos cajones, encontré un sobre de papel escondido detrás de un armario. No tenía ninguna inscripción ni parecía especialmente antiguo. Lo abrí por simple curiosidad. Dentro había una única fotografía y era exactamente igual a la primera. La misma casa, el mismo árbol y el mismo ángulo desde el que había sido tomada la imagen que encontré aquella noche sobre el felpudo. Durante un instante pensé que alguien había guardado allí una copia, pero enseguida descubrí la diferencia. La mujer que aparecía junto a la puerta no era la misma. La guardé junto a la otra por si pasaba algo más, para llevarlo a la policía. El problema de todo esto fue que un día llegué a casa y en la ventana vi una sombra. Me quedé afuera asustada. Llamé a una amiga y entramos juntas. Revisamos todo y no había nadie. Volvimos a revisar hasta debajo de la cama. Nadie. Hoy estoy segura de que al recibir esa fotografía algo sucedió. Vivo sola, pero en parte. Sé que algo está en la casa. Por el momento no pasa nada malo, pero por las dudas no canto victoria. Espero encontrar la solución, porque mudarme no es una opción. Continuamos. Glenn, me llamo Marcelo y soy de Rosario. Vivo solo desde hace algunos años en un edificio bastante antiguo del centro de la ciudad. No es especialmente grande. Tiene apenas 5 pisos, un pequeño hall de entrada y un ascensor viejo que parece haber sobrevivido a varias generaciones de inquilinos. Cuando me mudé, una de las primeras cosas que aprendí fue a convivir con los ruidos del lugar. Las tuberías crujían durante la madrugada. Las puertas metálicas del ascensor se cerraban con un golpe seco, y de vez en cuando, el motor emitía un zumbido extraño que recorría todo el hueco del edificio. Con el tiempo dejé de prestar atención a esas cosas. Los vecinos también estaban acostumbrados y nadie parecía darle demasiada importancia. Entre las personas que vivían allí estaba don Ernesto, un hombre mayor del 4º piso. No teníamos demasiada relación, pero nos encontrábamos seguido, porque él salía a caminar todas las mañanas y pasaba largas horas sentado en el banco que había junto a la puerta principal. Siempre parecía dispuesto a conversar y conocía detalles de todos los departamentos,
incluso de aquellos cuyos propietarios ya no vivían allí. Durante años había sido uno de los vecinos más antiguos del edificio. Unos días antes de lo que voy a contar, Ernesto falleció de manera repentina. Según comentaron después, había sufrido un problema de salud justo cuando regresaba a su departamento. Al parecer alcanzó a entrar al edificio y llegó hasta el ascensor, pero se desplomó antes de poder subir. La ambulancia llegó rápido, aunque ya no pudieron hacer nada. Durante varios días el tema fue la única conversación en el consorcio. Algunos vecinos hablaban de organizar una misa. Otros recordaban anécdotas con él y el encargado se encargó de avisar a quienes todavía no se habían enterado. Después del funeral, el edificio volvió poco a poco a la normalidad. Las luces del hall siguieron encendiéndose a la misma hora. El ascensor continuó haciendo los mismos ruidos de siempre, y la rutina terminó imponiéndose sobre la tristeza de aquellos días. Sin embargo, una semana más tarde, ocurrió algo que me hizo recordar aquella muerte de una manera completamente distinta. Esa noche me había acostado temprano porque al día siguiente tenía que trabajar. Debían ser cerca de las 2 o 3 de la madrugada cuando un sonido insistente me despertó. Al principio tardé unos segundos en entender qué estaba pasando, pero enseguida reconocí la alarma del ascensor. Era el pitido que emitía cuando las puertas permanecían abiertas demasiado tiempo. No me preocupé demasiado. Pensé que algún vecino habría llegado tarde o que alguien estaba descargando cajas. Cerré los ojos e intenté volver a dormir, convencido de que el ruido desaparecería en cuestión de segundos. Sin embargo, el pitido continuó durante bastante tiempo. Después escuché el golpe característico de las puertas al cerrarse y el ruido del motor poniéndose en marcha. El ascensor descendió unos pisos. Se detuvo. Volvió a abrirse. Y pocos segundos más tarde, la alarma comenzó otra vez. La secuencia se repitió varias veces. Al cabo de unos 20 minutos ya no podía ignorarlo. Me levanté molesto, me puse una playera encima de la pijama y salí al pasillo pensando que el ascensor debía haberse averiado. Apenas abrí la puerta de mi departamento me encontré con una escena extraña. El ascensor estaba detenido exactamente frente a mí, con las puertas completamente abiertas y la cabina vacía. No había nadie esperando. Tampoco escuché pasos en la escalera ni el ruido de alguna puerta cerrándose. El pasillo estaba desierto y solo se oía el zumbido apagado de las luces de emergencia. Me acerqué a la cabina. Miré hacia el interior y apreté el botón de planta baja. Las puertas se cerraron con normalidad y el ascensor comenzó a descender lentamente. Me quedé quieto escuchando cómo el motor se alejaba por el hueco del edificio, hasta que finalmente llegó al hall de entrada. Durante unos segundos todo volvió a quedar en silencio, y pensé que el problema había terminado. Ya estaba por entrar otra vez a mi departamento, cuando escuché el motor arrancar de nuevo. El ascensor comenzó a subir. Pasó de largo mi piso sin detenerse y siguió ascendiendo hasta el cuarto, aunque desde donde estaba no podía ver la puerta de la cabina. Reconocí perfectamente el sonido de la alarma al activarse otra vez. Permaneció sonando durante varios segundos, como si alguien hubiera dejado las puertas abiertas deliberadamente. Después el pitido cesó. Las puertas se cerraron y el ascensor volvió a quedar inmóvil. No sé cuánto tiempo permanecí en el pasillo, escuchando aquel silencio. Recuerdo haber pensado que seguramente se trataba de una falla eléctrica o de algún problema en el mecanismo. Sin embargo, me llamó la atención que todo ocurriera precisamente en el piso donde había vivido Ernesto. Finalmente regresé a mi departamento y conseguí dormirme, aunque al día siguiente seguía dándole vueltas al asunto. Por la mañana aproveché para hablar con el encargado del edificio. Le pregunté si el ascensor había tenido algún desperfecto durante la noche, y le conté que la alarma había sonado varias veces. Él me respondió que no había recibido ningún aviso y que, de hecho, el sistema funcionaba perfectamente.
Aún así, bajó al cuarto de máquinas para revisar el tablero, y unos minutos después regresó, asegurándome que todo estaba en orden. Cuando ya estaba por irme, hizo un comentario que me dejó pensando. Me preguntó si sabía exactamente en qué piso vivía Ernesto. Le respondí que sí, porque todos en el edificio lo sabían. Entonces me contó que, desde la noche de su fallecimiento, varios vecinos habían escuchado el ascensor detenerse, solo en el cuarto piso durante la madrugada. Según él, nadie había querido comentarlo demasiado para no alimentar rumores, pero ya eran varias las personas que habían notado lo mismo. Intenté tomármelo con humor y seguí con mi día, aunque la conversación me acompañó durante las semanas siguientes. El fenómeno no ocurría todas las noches, pero de vez en cuando volvía a despertarme el mismo sonido. Primero la alarma, luego el ascensor bajando vacío, y unos minutos después, el motor subiendo lentamente hasta el cuarto piso. Siempre sucedía de la misma manera. La cabina permanecía detenida allí durante algunos segundos, y luego regresaba al silencio absoluto. Con el paso del tiempo dejé de salir al pasillo para comprobarlo. Prefería quedarme en la cama y esperar a que el ruido terminara. Aún así, no podía evitar imaginar la puerta abierta frente al departamento vacío de Ernesto, como si alguien siguiera esperando del otro lado. Si no hubiese salido, no tendría estos pensamientos que te estoy contando. Claramente es mejor no salir por estas cosas cuando uno ya está acostado. Continuamos. Me llamo Patricia y soy de Guadalajara. Durante casi 10 años trabajé limpiando un cine antiguo del centro de la ciudad. Uno de esos complejos enormes que habían conocido épocas mucho mejores y que todavía conservaban la misma decoración desde hacía décadas. Tenía varias salas, alfombras gastadas, carteles descoloridos y vitrinas con fotografías de estrenos que parecían haberse quedado detenidas en los años 90. Mi turno empezaba cuando terminaba la última función, y consistía en recorrer el edificio para barrer, limpiar las butacas y dejar todo listo para el día siguiente. Con el tiempo aprendí a moverme sola por el lugar. Sin embargo, desde hacía meses circulaba un rumor que nos preocupaba a todos. La gente iba cada vez menos. Varias salas permanecían cerradas durante semanas enteras y la empresa había comenzado a retirar equipos viejos de algunos depósitos. Nadie hablaba del tema abiertamente, pero todos sabíamos que el cierre estaba cerca. Yo dependía de ese trabajo y la posibilidad de quedarme sin empleo me tenía bastante angustiada. Aquella noche había sido especialmente pesada. Durante toda la tarde estuvieron vaciando almacenes y sacando proyectores antiguos, carteles y cajas llenas de películas que ya no se usaban. Cuando por fin terminó la última función, todavía quedaban varias salas por limpiar. La más complicada era la sala número 1, la más grande y antigua de todo el complejo. Era una sala enorme, con cientos de butacas y unas cortinas rojas que habían perdido el color con el paso del tiempo. El olor a alfombra vieja parecía haberse impregnado para siempre en las paredes. Como ya casi no se utilizaba, el ambiente era distinto al resto del cine. Siempre estaba más silenciosa y daba la sensación de pertenecer a otra época. Entré poco antes de la medianoche con la intención de terminar rápido. Dejé el carrito de limpieza junto a una de las salidas y me senté unos minutos en una butaca del fondo porque estaba agotada. La sala estaba completamente vacía, la pantalla apagada y el cine entero parecía haberse quedado en silencio. Pensé que descansaría un momento antes de empezar a trabajar, pero sin darme cuenta me quedé dormida. No sé cuánto tiempo pasó hasta que me despertó un ruido. Al principio pensé que todavía estaba soñando. Escuché el sonido seco de una butaca cerrándose, después otra y luego varias más, como cuando la gente se levanta al terminar una película. Permanecí inmóvil durante unos segundos, tratando de orientarme. También se oían pasos sobre la alfombra y el murmullo lejano de personas conversando en voz baja.
Me incorporé sobresaltada y miré hacia la pantalla. Seguía completamente apagada. Las luces de emergencia eran las únicas que iluminaban la sala, y a simple vista, no parecía haber nadie. Aún así, seguí escuchando movimientos entre las filas. El ruido de alguien pasando junto a las butacas y hasta el golpecito de algo metálico cayendo al suelo. Pensé que tal vez habían dejado entrar algún grupo sin avisarnos o que alguno de mis compañeros estaba terminando de limpiar antes que yo. Me levanté y recorrí varias filas mirando hacia los costados, pero no encontré absolutamente a nadie. La sala seguía vacía. Salí al pasillo convencida de que el sonido provenía de otra parte del cine. Sin embargo, apenas cerré la puerta detrás de mí, volví a escuchar el mismo ruido desde el interior. Era inconfundible. Varias butacas bajando y subiendo, como si decenas de personas acabaran de sentarse al mismo tiempo. Abrí la puerta de inmediato y me asomé otra vez. No había nadie. Recuerdo que me quedé parada unos segundos, intentando entender qué estaba pasando. El silencio volvió de golpe, como si todo hubiera terminado en el momento exacto en que entré. Estuve a punto de irme y dejar la limpieza para otro compañero, pero algo llamó mi atención. La luz de la cabina de proyección estaba encendida. Desde abajo se veía claramente una franja amarillenta saliendo por la pequeña ventana del proyector. Eso sí me pareció extraño, porque yo misma había visto cómo apagaban todo antes de comenzar mi turno. Pensé que alguno de los empleados se había olvidado algo y había vuelto sin avisar. Subí las escaleras rápidamente. Mientras avanzaba, seguía escuchando a lo lejos algún movimiento dentro de la sala, aunque ya no sabía si realmente estaba oyendo algo o si el cansancio me estaba jugando una mala pasada. La puerta de la cabina no tenía llave. Entré esperando encontrar a alguien revisando equipos o guardando cosas, pero el lugar estaba vacío. El proyector permanecía apagado y no había señales de que hubiera funcionado recientemente. Lo único encendido era una lámpara pequeña sobre uno de los escritorios. Apagué la luz y me acerqué a la ventana desde donde se veía toda la sala. Fue entonces cuando la vi, en medio de tantas filas vacías. Había una única persona sentada. No estaba cerca de la pantalla ni en los asientos centrales. Estaba exactamente en la fila donde yo me había quedado dormida unos minutos antes. Desde arriba no alcanzaba a distinguir el rostro ni la ropa con claridad. Solo veía una silueta inmóvil, sentada en la oscuridad. Lo primero que pensé fue que alguien había entrado sin que yo lo notara. Incluso estuve a punto de bajar para pedirle que abandonara la sala. Pero algo me detuvo. No sé explicar por qué. Tal vez fue el cansancio o el hecho de que llevaba años trabajando sola en ese edificio, y nunca había sentido una incomodidad parecida. Me quedé observando durante unos segundos. La persona no se movía. No bajé. Cerré la puerta de la cabina y me dirigí directamente hacia las otras salas del cine. Terminé mi trabajo lo más rápido que pude, evitando pasar otra vez frente a la sala número 1. Cuando finalmente reuní mis cosas y salí a la calle, ya estaba amaneciendo. Nunca regresé a comprobar si realmente había alguien allí. Durante varios días pensé en contar lo ocurrido, pero terminé guardándomelo. La explicación más razonable era que me había quedado dormida y había mezclado el sueño con los ruidos normales del edificio. Además, en aquel momento todos estábamos preocupados por el posible cierre del cine, y no quería convertirme en el centro de las bromas. Unas semanas más tarde, la empresa confirmó lo que todos sospechábamos. El cine cerró definitivamente. Los empleados fuimos reubicados o despedidos, y al cabo de unos meses, comenzaron las obras para demoler el edificio. Recuerdo haber pasado por la vereda el día en que retiraban las viejas butacas de la sala principal, y sentir una tristeza enorme. Después de tantos años trabajando allí, me costaba aceptar que el lugar desaparecería para siempre.
Con el tiempo conseguí otro trabajo y traté de olvidarme de aquella noche. Sin embargo, todavía hay algo que me inquieta cuando la recuerdo. Durante años limpié esa sala completamente sola. Conocía el sonido de cada puerta, de cada máquina y de cada fila de butacas. Por eso estoy segura de una sola cosa. Aquella madrugada, antes de subir a apagar la luz de la cabina, escuché perfectamente cómo alguien se sentaba en el lugar donde yo había estado durmiendo. Y aunque jamás volví a entrar para comprobar quién era, hay veces en las que pienso en aquel cine demolido y me pregunto si, entre tantas cosas que sacaron del edificio, alguien habrá encontrado esa última butaca ocupada.